Buenos días, mi nombre es Heiber Emilio Delgado Manjarres. Mi grupo de trabajo está compuesto por Laura Gutiérrez, Jessica Velázquez y mi persona quien les está hablando. Bueno, en el día de hoy, en esta clase, le vamos a hablar sobre cuatro puntos. Bueno, primero que todo, vamos a hablar sobre la primera, segunda y tercera generación. También les vamos a hablar sobre lo de la ONU, quién hace parte de la ONU, cuáles son las funciones y otras características. Y hablaremos de un video que pues está siendo viral por las redes sociales, lo cual se le está haciendo vulnerado los derechos a una ciudadana por solamente el simple hecho de grabar lo que está pasando pues en las calles y cómo la policía pues se lleva a las personas injustificadamente y sin razón. Entonces, primero que todo, pues voy a hablarles de la primera generación, que es la primera generación de los derechos humanos. Se contemplan las denominadas libertades y clásicas, ¿sí? Que estas libertades y clásicas se refieren a los derechos civiles y políticos, ¿sí? Que estos derechos civiles y políticos pues son indispensables para o sea, para la coexistencia del ser humano, ¿sí? Esto impone, con esto qué pasa, con esto impone al Estado respetar los derechos fundamentales del ser humano, tanto a la vida, la igualdad y la libertad. Sí, la vía es inviolable, que esa la encontramos en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Encontramos el derecho a la libertad, que esa la encontramos en el artículo 20, y el derecho a la igualdad, que la encontramos en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Eh, les voy a hablar sobre, bueno, tres derechos civiles y políticos y tres derechos fundamentales del ser humano. De los civiles y políticos, encontramos que todas las personas somos iguales y, o sea, todas las personas somos iguales ante la ley, ¿sí? Y esta ley, pues, nos deben parar por igual de condiciones, ¿sí? Porque todos somos iguales y, pues, la ley nos debe amparar igualmente, valga la redundancia. Encontramos otro derecho que nadie puede ser sometido, nadie puede ser arbitrariamente detenido ni, ni preso ni desterrado, ¿sí? Y el último derecho que encontramos es que toda persona tiene derecho al juicio de amparo, ¿sí? Otro de los derechos fundamentales del ser humano es que, primero, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y ante la ley, ¿sí? Entonces, tenemos igual de condiciones. Otro derecho que encontramos en los derechos fundamentales del ser humano es que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Y por último, nadie puede ser sometido a torturas, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente video, que vamos a hablar de eso, o a tratos crueles por parte de otras personas o entidades. Estos son los tres derechos fundamentales y los tres derechos civiles y políticos que les acabo de nombrar. Ya mi compañera Jessica Velázquez sigue con la segunda generación de los derechos humanos. Adelante, Jessica. Bueno, en la segunda generación hablamos sobre, bueno, la segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Esta generación eh, trata de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo un desarrollo de vida digna. Eh, También podemos, eh, bueno, su función es promover la acción digna de la acción digna del Estado para poder garantizarles unas condiciones de vida adecuadas, ¿sí? Estos derechos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, la acción de trabajo, la educación y la cultura, de tal forma
que asegure el desarrollo el desarrollo de los seres humanos y del pueblo. Algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales son que toda persona tiene derecho a una seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a un trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a una seguridad pública, toda persona tiene derecho a una salud física y mental. Eh, También toda persona tiene derecho, Heiber, ¿Qué? apaga el micrófono. La educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. Estos son algunos de los derechos de la segunda generación de derechos económicos y sociales y culturales. Bueno, algún ejemplo de derecho económico en este caso sería el salario justo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo derecho a ganarme un salario justo para poder tener una vida adecuada, saludable. En el derecho social, yo tengo derecho a formar organizaciones laborales, ¿sí? Y un derecho social cultural, perdón, sería que yo tengo derecho a visitar cualquier lugar público, por ejemplo, museos o, o ruinas arqueológicas y entre otras. Ya mi compañera Laura les va a explicar sobre la tercera generación. Derecho de la tercera generación. Esta generación es de la época actual del siglo XX al siglo XXI. Surge como respuesta a la necesidad de colaboraciones entre las naciones. Pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Entonces, a estos derechos de la tercera generación también se les conoce como derechos de los y solidaridad. Hacen referencia a tres tipos de bienes, como la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Entre ellos existen tres tipos de derechos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y la cooperación entre los pueblos. Estos derechos tienen características, las cuales son que pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común, tanto el Estado como toda la comunidad internacional. Su titular es el Estado, pero también puede ser reclamado por otros ante el propio Estado, siempre y cuando pertenezcan los grupos pertenecientes a este Estado. Los otros eh, puede ser de la comunidad internacional. Unos ejemplos de estos derechos son los grupos étnicos, tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Un país no debe agredir a otro. Además, los derechos de los pueblos son la autodeterminación, la paz, está la justicia social internacional, el medio ambiente eh, y el desarrollo que permita una vida. Con esto ya culminamos los derechos de las generaciones. Le doy el paso a mi compañera Mafe para que hable sobre la ONU. Bueno, ya, como nosotros como trabajadores sociales, claramente no podemos ser ajenos a esta organización tan importante, ¿no? Y que en nuestro país ha participado tanto en diferentes programas, ¿no? Y es que nosotros como trabajadores sociales, ¿qué buscamos o cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que haya una sociedad justa, que todos tengamos igualdad de oportunidades, que
se no sean respetados nuestros derechos y que nosotros tengamos como cierta, que seamos como un puente para que nuestra sociedad sea encaminada a que haya una igualdad, como les dije ahorita. Y es que precisamente este es el propósito es uno de los propósitos de la ONU, o sea, Organización de Naciones Unidas, y es que sus propósitos de la ONU es crear la paz y mantenerla la seguridad internacional con el fin de prevenir amenazas que puedan interferir en la paz entre naciones, tomar medidas que sean eficaces para suprimir actos de agresión o que vaya a haber quebrantamientos en la paz. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de actos pacíficos para poder prevenir como estos actos de amenaza que suelen haber entre estados o naciones. Entonces, miembros de los fundadores de la ONU está entre la ONU, son 51 estados que son Australia, Colombia, Chile, Costa Rica, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irak, Siria. Son, pues como les digo, son 51 países, 51 estados que conforman la ONU. Eh, Todos estos países están como adheridos a esta organización. Eh, Cabe recalcar que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU creó una agencia que se llama ONU para Refugiados, que es una organización encargada de refugiar a personas que han sido, que se han ido de países como Irak, Siria, donde pues podemos conocer que en estos países han habido demasiadas guerras y que por lo general estas personas huyen. Entonces lo que hizo la ONU fue que creó como un programa para recibirlos y protegerlos. Eh, Digamos que esto se ve más que todo como en estos países, ¿no? Que son muy golpeados como por la violencia. Y ya bueno, ¿y cómo protegen los derechos humanos en Colombia? Es que existe como un tipo de código, como por decirlo así, como si como un libro, por decirlo coloquialmente, que eh, se llama Código de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que establece a los gobiernos a actuar de manera determinada, de abstenerse a realizar como ciertas acciones que desfavorezcan a la sociedad o pues al Estado y que esto pone en riesgo pues la vida y que vulneran los derechos humanos fundamentales. Estos tienen la obligación de como proteger los derechos y de supervisar digamos, entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, como a que se cumplan con sus responsabilidades y que no evadan, digamos, como se conoce actualmente, que la Fiscalía ha evadido, digamos, investigaciones tan importantes como son los falsos positivos. Bueno, entonces lo que hace esta organización es obligar, como por decirlo así, obligar a que estas entidades cumplan con sus derechos, con sus responsabilidades y que se nos respeten a nosotros. Y bueno, esto es como lo que básicamente hace la ONU. ¿Qué más les podemos decir de esto? Bueno, que esta organización es importante en nuestro país, ya que es importante y es histórica. Cuenta con 26 agencias en nuestro país, eh, donde tienen programas que parten a partir de asistencias humanitarias, respeto a nuestros derechos, que desarrollen la paz en nuestro país. Y bueno, aquí cabe resaltar que Colombia es uno de los países con más, ¿cómo decirlo? Como con más presencia de la organización en los tratados de paz.
Entonces, esto es como lo relacionado a la ONU. Y a continuación vamos a ver el video que mencionaba nuestro compañero Heider, que se ha vuelto muy viral. Entonces, vamos a ver qué derechos se están vulnerando y bueno, toda como esta cuestión. Entonces, Emilio, apenas veas por favor el video, eh, Dale, activas el audio. Ay, se cerró. Espera, miramos. Solo por estar grabando, solo por estar grabando, solo por estar grabando el procedimiento de la policía se la van a llevar. Solo por estar grabando, vea. Y luego se quejan. Y luego se quejan. Solo por estar grabando. Bueno, aquí para ya crear como un contexto más claro del video, es que aparentemente una mujer estaba grabando un proceso de los agentes, policía, para ser claros, policía y SMAT, donde a ella no le pareció que era algo justo, no le pareció que fuera un proceso debido y decidió grabar. Lo cual estos agentes se remitieron contra ella y bueno, ya como empezamos a observar, le empiezan a revisar sus cosas, le cogen el celular, es que no sé si de pronto en el video se observa bien, pero le cogen como el celular y digamos que la arrestan. Bueno, entonces afortunadamente este ciudadano que desconocemos quién era, empezó a grabar y dejó como evidencia este mal procedimiento, ¿no? Que ese procedimiento se conoce como una detención arbitraria
Eh, pero vamos a empezar, ¿qué es una detención arbitraria? Son delitos considerados como graves violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del Estado que dejan a la víctima fuera de la protección de las leyes nacionales e internacionales. La privación de la libertad es arbitraria si el caso es comprendido por las siguientes dos, como por decirlo, parámetros, de los cuales se puede decir que fue una detención arbitraria. Entonces, una de estas es que em, donde se empiezan a privar como digamos, a vulnerar, ¿no? Los derechos que son derechos o artículos como son los siguientes. Uno de los artículos es el 7, 13, 14, 17, 18, 21 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los artículos de la policía que son 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27. Entonces, a partir de esto, de estos artículos y leyes que yo les acabo de mencionar, que mis compañeros ahorita a continuación se los van a explicar más detalladamente, algunos que son los que se están como, que se observan que se vulneran en el video, bueno, eh, los van a explicar más detalladamente. Pero, ¿por qué o cómo podemos decir que fue una detención arbitraria o por qué se da, por decirlo así? Este tipo de detenciones se dan o son consideradas arbitrarias cuando la autoridad ejerce esa función que se supone que debería ser preventiva y que no se justifica la retención por motivos fundados legalmente. Entonces, esto fue regulado por el Código de Policía en el artículo 155 y que fue declarado como traslado por protección. Pero, ¿qué es un traslado por protección? Es, digamos, cuando, digamos, el agente, en este caso, pongamos como ejemplo la policía, ve que una persona está deambulando en estado de embriaguez o bajo sustancias alucinógenas y que su integridad está corriendo riesgo. Entonces, ¿qué puede hacer la autoridad? La autoridad puede acercarse al individuo y, digamos que llevarlo a un centro de salud donde les presten como los primeros, las prestaciones de salud, ¿sí? Para poder como salvaguardar la vida de la persona, pero por ningún motivo lo pueden llevar a una estación porque pues es que no está, digamos que cometiendo un delito. Bueno, en caso de que esté, digamos, en estado de embriaguez, digamos que no es un delito como tal, sino que pongamos un ejemplo claro, digamos que X persona está bajo los efectos del alcohol y va a cruzar la calle, ¿sí? O no sé, o de pronto esté creando una riña en donde esté afectando a terceros y pues en su efecto la persona a sí misma. Entonces, esto es lo que se llama como traslado por protección, ya que van a es como a salvaguardar la vida de la persona, pero por ningún motivo, como les decía, pueden llevarlo como a un centro penitenciario y cabe recalcar que este traslado de protección no puede pasar mayor de 12 horas. Eh, esta persona deben de contactar a algún familiar para que se sepa dónde está. Entonces lo que se ve claramente en este video es un mal proceso llevado por estos agentes, ya que pues ahí se escucha cómo las personas pues piden que les digan para dónde se la van a llevar o para qué estación se la van a llevar y ellos no responden. Ahí se observa como una mujer en el lado izquierdo trata de acercarse a los policías que tienen retenida a la fuerza a la muchacha para decirle que dónde se la van a llevar, que le informen y la policía que estaba un poco atrás acelera para prevenir como que este acercamiento de la ciudadana con los policías. Entonces, evidentemente se observa cómo ellos interfieren en esta comunicación y cómo claramente realizan bueno, pues este mal proceso, ¿no? Porque es que eso es un mal proceso que se llevó a cabo y pues que claramente se están vulnerando los derechos de esta ciudadana, pues que se desconoce el nombre, se desconoce el paradero, porque pues
digamos que no se ha podido como enterar qué pasó con la muchacha. Entonces ya mis compañeros les van a empezar como a exponer y a explicar ya más detalladamente los artículos o leyes que se ven vulnerados ya como en este derecho, en este video, perdón. Bueno, de acuerdo al presente video, vemos cómo se le vulneran los derechos a la joven, Lau, prenda el derechos micrófono, Lau, estipulados prenda en el la micrófono. Constitución Política. ¿Ya? Ay, ya, es que era yo que no Tengo escuchaba. prendido, no sé si- Ya. disculpe. Como decía, de acuerdo al presente video, pues vemos cómo se le vulneran los derechos a la joven, derechos estipulados en la Constitución Política de Colombia. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 20, se estipula que se le garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Esto es lo que se estipula en la Constitución Política del artículo 20, derecho al cual se le está vulnerando. Se le vulnera a la persona la libertad de expresarse, la de difundir sus pensamientos y opiniones. Además, de acuerdo a este presente video, hablaré sobre el derecho al derecho que tenemos de grabar el procedimiento policívico. Según el Código Nacional de la Policía, en el artículo 21, carácter público de las actividades de policía, todo procedimiento policívico podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de comunicación. Por ende, está prohibido eh, cualquier persona impida dichas grabaciones, menos las que están restringidas por la ley. Perdón. Entonces, la autoridad de policía que impida la grabación sin la justificación legal correspondiente incurrirá causa de mala conducta. ¿Qué restricciones dichas por la ley o cuándo es un delito? Es un delito, perdón, es un delito cuando un tercero que no participa en la conversación graba. También si la persona manifiesta que no quiere ser grabado a menos de que exista un delito. O se graba una persona en su zona personal sin su consentimiento. Esto ya es un delito. Un ejemplo sería el escándalo generado por las grabaciones al director del RTV, Juan Pablo Vieri, en las cuales enseñaba una conversación privada sobre la gerencia estatal. Eso ya sería ilegal, debido a que lo que fue grabado no era un delito o no se manifestaba ningún abuso, era una conversación privada. También podría ser cuando se presencia una conversación de una empresa en la cual expresan sus estrategias para lograr como sus metas y son grabados. Eso también es un delito. Sin embargo, en el presente video, pues se le vulneran el derecho a la grabación a la joven porque pues estaba filmando una escena de abuso o un mal procedimiento de la policía. Además, tenemos derecho a la marcha pacífica y pues con ello el derecho a fotografiar o grabar cualquier tipo de registro presentado en la marcha. Bueno, también podemos evidenciar que a esta muchacha se la están llevando ilegalmente porque primero se la llevan injustamente, ¿sí? Y hay que tener, primero que todo hay que tener una orden de captura y estas autoridades no están cumpliendo con el artículo 297. El artículo 297 del Código de Procedimiento Penal dice que para la captura se requerirá una orden escrita por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonables fundados. Bueno, otro artículo que podemos evidenciar ahí es el artículo 12, el cual nos dice que nadie será sometido a tratos, penas o tratos crueles, inhumanos a las personas. Y lo que podemos evidenciar en este video es cómo a ella pues le están dando un trato cruel, ¿sí? No le están dando pues el trato que ella merece.
dado que también, pues como ya mis anteriores compañeras se las están llevando injustificadamente, y se les está vulnerando, pues no están cumpliendo con, pues, con este artículo número 12 de la Constitución Política. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, pues, para poder las herramientas? Pues las herramientas ya las tenemos, pero ¿cómo hacemos, cómo podemos, digamos, yo ayudar pues a esta ciudadana que en estos momentos, digamos, ahorita en estos momentos se llevan a alguien arbitrariamente, incumplen el código 21 de la policía, el cual nos permite a nosotros grabar cualquier acto público? ¿Cómo nosotros podemos hacer? Con ese video, pues que el señor, el muchacho, otro ciudadano, pues toma y se evidencia el mal procedimiento de la policía, nosotros podemos llevarlo, y mediante esto podemos colocar, sí, una demanda, y pues se tienen las pruebas y ya se le, como, o sea, quedarían como como bajo la protección de que sí se están vulnerando los derechos de esa persona y que la policía pues está haciendo un mal procedimiento, y que llega al caso que le llega a pasar algo pues a esta ciudadana, a esta muchacha, pues ya se tienen las evidencias, primero pues del mal procedimiento y de dónde se la llevan, y sin ninguna identificación de los policías ni para dónde se la van a llevar. Este es el video que nosotros mostramos. Estos son los derechos que mis compañeras y mi persona dijimos, de los derechos que se están vulnerando, y las leyes que pues que la cobijan a esta ciudadana y pues a todos nosotros. Eh, no sé si mis compañeras pues tengan algo que más que decir para concluir. Eh, y ya. Bueno, ya como para finalizar y contribuyendo como un poco a lo que decía nuestro compañero, eh, cabe recalcar que nosotros estamos en el derecho de grabar y que en un proceso como este, tomando como ejemplo el video que presentamos, es que nosotros podemos grabar a estos funcionarios del Estado. eh, digamos que podemos al realizar un video de estos es una evidencia muy importante. Bueno, este video es una evidencia muy importante donde la muchacha podría establecer como una demanda frente al mal proceso que se realizó. Desafortunadamente, el muchacho o el personaje que grabó esta escena no se percató tal vez de grabar un poco más cerca, digamos, los números de identificación que trae cada gente en la parte de la espalda o en esta parte de acá. Ellos siempre traen como un serial, como por decirlo así, el apellido, bueno, todo esto es importante, las insignias que ellos tienen. Bueno, todo esto es importante poder grabarlo para, digamos, que tener una evidencia más clara. Así que estamos todos en el derecho de que cuando nosotros veamos un mal proceso, estamos en el derecho de poder grabar y hacer respetar como nuestros derechos, y que es un tema muy importante todo lo que hablamos acá porque desafortunadamente lo que es, así como hay este video, hay demasiados videos, incluso hay unos videos más como más complejos, más donde se vulneran ya demasiados derechos. No sé si alguna compañera quiere hacer como algún cierre ya para finalizar el tema. No sé, pues es como una pequeña conclusión y cabe recalcar que nosotros somos como una fuente de como por decirlo así, de conocimiento que podemos ayudar a muchas personas a que ellos conozcan sus derechos y que a la hora de salir a protestar sepan qué hacer en un caso como estos, y no solo como estos, digamos que en muchas partes han ejercido la fuerza contra ellos y que obviamente esto no se puede hacer. Entonces, nosotros pues como trabajadores sociales podemos ayudar a que todo esto se conozca y que no sigan habiendo como toda esta vulneración en toda esta situación del país. Otra cosa pues muy importante que encontramos, era una de las preguntas que pues había en el aula, que decía que qué mecanismos
¿Qué importancia tiene que usted reconozca los derechos y los mecanismos para hacerlos valer? Pues eso es muy importante porque si nosotros conocemos los derechos, eh, sabemos qué artículos están los derechos en los que nosotros queremos saber, tenemos los conocimientos, pues nosotros mediante esto podemos hacer acciones de tutela, derechos de peticiones, y pues esto nos lleva a que a través de nuestros conocimientos podemos orientar a las demás personas pues para dónde puedan ir, dónde puedan llegar, pues para exigir estos derechos que se están vulnerando, pues como a la persona que acabamos de mostrar, a la ciudadana que acabamos de mostrar en el video. Entonces sí es muy importante pues nosotros conocer los derechos, porque pues si tenemos los conocimientos tenemos la oportunidad de saberlos orientar y saberlos pedir, por decirlo así, saberlos, sí, saberlos pedir. Sí, Aquí sí, derechos. sí, Nuestros exacto. Exacto. No sé ya que otra compañera pues quiera dar otra conclusión. Bueno, pues como decían mis compañeros, sí, nosotros somos como la orientación a estas marchas. ¿Cómo podemos ayudar orientando a las personas? Lo podemos hacer eh, con las personas de la primera fila en un voz a voz, orientarlos por qué estamos marchando, de la manera en que lo debemos hacer. Nosotros somos una ayuda para ellos y queremos estar presente y poder hacer lo que podamos para llevar una marcha pacífica. Eh, Listo, profe. Esto es lo que nosotros pues nos podemos decir por medio de esta grabación. Ojalá pues haya podido entender y pues nada, seguir adelante pues frente a la situación que está presentando nuestro país y, y ya, profe, esto es nuestro trabajo. Muchas gracias y gracias compañeros por la disposición. Gracias, Bueno, profe. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, compañeros.